En este mundo hay mucha maldad. Muchas de ellas son capaces de llegar a matar ferozmente a una persona, como degollarlos, violarlos, quitarles sus órganos y después venderlos en el mercado negro. Y sin más nada que decir, comencemos. Número 7. Daisy de Merker nació el 1 de junio de 1886 en Sudáfrica. Era conocida simplemente como Daisy de Merker. Era una enfermera entrenada que envenenó a 2 maridos con estricnina para su seguro de vida mientras vivían en Germiston. Años más tarde envenenó a su único hijo con acernínico por razones que todavía no están claras. Ella es la segunda mujer ser colgada en Sudáfrica. Daisy de Merker fue acusada de 3 asesinatos, pero solo fue condenada por una, la de matar a su hijo. Los cargos de envenenar a sus maridos nunca se probaron en un tribunal de justicia. Daisy de Merker, de 46 años de edad, fue condenada a muerte por ahorcamiento. La sentencia se llevó a cabo la mañana del 30 de diciembre de 1932 en la prisión central de Pretoria. Número 6. Joachim Kroll nació el 17 de abril de 1933 en Alemania nazi. Fue un asesino en serie alemán, abusador de menores y caníbal. Kroll era el sexto de 9 hijos. Kroll era muy particular acerca de donde él mató, solo matando en el mismo lugar, en unas pocas ocasiones, con años de diferencia. Esto y el hecho de que había varios otros asesinos operando en el área en ese momento lo ayudaron a evadir la captura. Kroll sorprendía a sus víctimas y las estrangulaba rápidamente. Después él desnutría el cuerpo y tendría relaciones sexuales con él, a menudo masturbándose nuevamente. Él entonces mutilaba y cortaba pedazos para hacer comida más tarde. Al regresar a casa volvería a tener relaciones con una muñeca sexual de goma que tenía. En este propósito, el 3 de julio de 1976, Kroll fue arrestado por secuestrar y matar a una niña de 4 años llamada Marion Carter. Cuando la policía se fue de casa a casa, un vecino se acercó a un policía y le dijo que la tubería de desechos en su edificio se había bloqueado. Y cuando le preguntó a su vecino, Kroll sí sabía que había estado bloqueando la tubería. Kroll simplemente había respondido: agallas. Tras este informe, la policía subió al apartamento de Kroll y encontró el cuerpo de la niña Keter cortada. Algunas partes estaban en el refrigerador. Una pequeña mano estaba cocinando en una olla de agua hirviendo las extrañas. Se encontraron atrapadas en la basura. Kroll fue arrestado inmediatamente. Admitió haber matado a Marion Keter y dio detalles de otros 13 asesinatos y un intento de asesinato en las 2 décadas anteriores. Kroll dijo que a menudo cortó porciones de carne de sus víctimas para cocinarlas y comerlas, alegando que él hizo esto para ahorrar en su factura de comestibles. Mientras estuvo bajo custodia, creyó que
iba a obtener una operación simple para curarlo de sus impulsos homicidas y que luego sería liberado de prisión. En cambio, fue acusado de 8 asesinatos y un intento de asesinato en abril de 1882. Después de un juicio de 150 días, fue condenado por todos los cargos y condenado a cadena perpetua. Murió de un ataque de corazón en 1991 en la prisión de Reichenbach. Número 5. Karl Derke nació en el Reino de Prusia, 12 de agosto de 1870. A los 12 años se escapó de su casa, sin embargo, en su vida adulta trabajó como organista en una iglesia local. Y era muy querido por la comunidad. A veces daba asilo a vagabundos en su casa. Era apodado Padre Denke. Denke dejó de ser miembro de la iglesia en 1906. El 20 de diciembre del 1924, Denke fue detenido después de atacar a un hombre en su casa con una hacha. La policía investigó el hogar de Denke y encontró carne humana en grandes tarros con sal. Un libro contenía los detalles de por lo menos 42 personas que Denke había asesinado y canibalizado entre 1914 y 1918. También se cree que incluso vendió la carne de sus víctimas en el mercado de Breslau como si fuese de cerdo. 2 días después de ser arrestado, Denke salió en su celda en 1924. Número 4. Friedrich Roch nació el 25 de octubre de 1879 en Alemania. Fue un famoso psicópata alemán ejecutado a causa del asesinato probado de 27 adolescentes alemanes. Si bien se le atribuyen más de 100 víctimas, conocido como el carnicero o como el vampiro de Hartmann, nació en dicha ciudad alemana, provenía de una familia desestructurada. Sus padres eran alcohólicos y protagonizaban escandalosos enfrentamientos que llevaban a la agresión física. La madre de Hartmann trataba a su hijo como si fuera una niña y le llegó a vestir con ropa femenina. Esto encolorizaba a su padre, que le golpeaba con saña cuando lo veía de esta forma. Este ambiente provocó que sus hermanas abandonaran pronto el hogar familiar. Se ha apuntado en algunas ocasiones que acabaron siendo prostitutas. Sus víctimas siempre fueron adolescentes varones por sus tendencias homosexuales. Con 17 años de edad, Hartmann fue fichado por la policía por acosar adolescentes. Sin embargo, no fue hasta 1919, cuando contaba con 40 años de edad, cuando comete su primer crimen. Su víctima fue Friedrich Roch. El modo que operaba este psicópata, considerado en vida como uno de los mayores asesinos en serie de la historia, era simple. Él mismo acudía a la estación de autobuses de Hannover, donde había decenas de chicos esperando trabajo. Allí les engañaba prometiéndoles trabajo y comida. Los llevaba de uno en uno a una buhardilla
que tenía en el barrio de Calember, a espaldas del río Leine. Allí, según su propia confesión, los violaba y de un mordisco le seccionaba la carótida y la tráquea. Todo este macabro ritual lo llevaba a cabo con su amante, Hans Grans. Lo más truculento de la historia estriba en que una vez muerto deshuesaba a sus víctimas, vendía sus trozos de carne asegurando que eran de cerdo o de caballo. De ahí el apelativo de carnicero. Regalaba los huesos de sus víctimas asegurando que eran de caballo, si bien su tamaño y su blancura despertó las sospechas de los vecinos de Harman. Fue por eso que acabó por arrojar los huesos al río Leine el 15 de abril de 1925. Fue decapitado por orden del juez. Número 3. Ion Rimaru nació en Corabia, Rumania, el 12 de octubre de 1946, también conocido como el vampiro de Bucarest. Fue un asesino en serie rumano que aterrorizó la ciudad de Bucarest entre 1970 y 1971. Entre abril de 1970 y mayo de 1971 tuvieron un lugar de serie de crímenes los cuales han sido relacionados a Ion Rimaru, aunque tan solo fue acusado de 4 de los 15 incidentes nombrados a continuación. Todos estos crímenes fueron realizados del mismo modo que se atribuye a Rimaru. Fueron realizados de noche, con objetos contundentes o con algún arma blanca. Las víctimas poseían marcas de mordidas en los brazos o en la entrepierna. Los cadáveres presentaban indicios de violaciones, tanto la víctima estaba inconsciente como una vez muerta. Las mujeres carecían de vaginas, pechos o zonas púbicas e incluso tenían orificios en el cuello o en el brazo que mostraban signos de vampirismo. Después de 2 meses de interrogatorio, Rimaru admitió de haber sido el autor de hasta 23 delitos. Llegó incluso a pedir ser llevados a las diferentes escenas del crimen para demostrar que era culpable. Falleció el 23 de octubre de 1971 en la prisión de la ciudad de Jihlava, en Rumania. Número 2. Jabek Iqbal nació el 8 de octubre de 1956 en Pakistán. Fue un asesino en serie pakistaní que fue declarado culpable del abuso sexual y asesinato de 100 niños. Iqbal era el 6º hijo de su padre empresario. Envió una carta a la policía confesando los asesinatos de 100 niños, todos entre 6 y 16 años de edad. En la carta afirmó haber estrangulado y desmembrado a las víctimas, fugitivos y huérfanos que viven en las calles de Lahore, y se deshicieron de sus cuerpos usando cubas de ácido clorhídrico. Luego arrojó los restos en un río local. En su casa, la policía y los reporteros encontraron manchas de sangre en las paredes y en el piso con la cadena con la que Iqbal afirmó haber estrangulado a sus víctimas. Fotografías de muchas
de sus víctimas en bolsas de plástico. Estos artículos fueron cuidadosamente etiquetados como panfletos escritos a manos. 2 tanques de ácido con restos humanos parcialmente disueltos también se dejaron a la vista de la policía con una nota que decía: los cuerpos en la casa no han sido eliminados deliberadamente para que las autoridades los encuentren. Iqbal confesó en su carta que planeaba ahogarse en el río Rabí tras sus crímenes, pero luego de arrastrar infructuosamente el río con redes, la policía lanzó lo que en ese momento era la mayor cacería humana que Pakistán haya presenciado. 4 cómplices adolescentes que habían compartido el piso de 3 dormitorios de Iqbal fueron arrestados en Sohar en cuestión de días. Uno de ellos murió bajo custodia policial y una autopsia sugirió que se había utilizado a la fuerza contra él. Supuestamente saltó desde una ventana. Un mes después de Iqbal se entregó en las oficinas de Urdu periódico. El 30 de diciembre de 1999, posteriormente fue detenido. Dijo que se había rendido al periódico porque temía por su vida y le preocupaba que la policía lo matara. Iqbal fue sentenciado a muerte por ahorcamiento. El juez dictó sentencia diciendo: serás estrangulado hasta la muerte frente a los padres cuyos hijos mataste. Tu cuerpo será cortado en 100 pedazos y puesto en ácido de la misma forma que mataste a los niños. Iqbal fue encontrado muerto en su celda antes de la ejecución pudiera llevarse a cabo. Número 1. ¿Qué piensa usted? Yo me siento, no, o sea, yo no me siento loco en un sentido, al contrario, a mí me siento que me hace falta comer gente, por lo menos. Un ejemplo, comer gente, porque ya tú sabes cómo es las cosas son normales, ahora independiente, todo independiente, hacer todo lo que le provoque a uno y más nada, porque yo ¿qué creía que por lo menos tú que por una agarrado o algo, cualquier cosa no es algo normal, es diferente todo. O sea, no es lo legal, pues. Dorángel Vargas nació en el Vigía, estado Mérida, el 14 de mayo de 1957. También llamado el Comegente, es un asesino en serie y antropófago venezolano. Vargas era un vagabundo que solía cazar a sus víctimas en el parque 12 de febrero en los alrededores del río Torbes de la ciudad de Tariba, en el estado Táchira, a 750 kilómetros de Caracas. Fue descubierto el 12 de febrero de 1999. Vargas fue el primer asesino en serie conocido de la historia de Venezuela, asesinando decenas de personas, aunque también se estima que pudieron ser 40. Nació en una familia de escasos recursos económicos que se dedicaba a la agricultura, por lo que llegó solo hasta 6º grado de primaria. Entre antecedentes figuran 3 arrestos, antes del último 2 de ellos por delitos menores, robo de gallinas y del ganado, y el tercero en 1995, cuando fue internado en el Instituto de Rehabilitación Psiquiátrica de Peribeca por la muerte y posteriormente ingesto del cuerpo de Cruz Baltasar Moreno
el asesino fue dado de alta de ese centro luego de 2 años de tratamiento. Llevaba una vida aparentemente normal, en la indigencia, sin que nadie se molestara otra vez en seguir su pista. Se cree que cometió los crímenes entre noviembre de 1998 y en enero de 1999, momento en el que las familias notificaron a la policía la desaparición de los fallecidos. Dorángel cazaba a sus víctimas con un tubo en forma de lanza, los descuartizaba, guardaba las partes que se comían para cocinarlas y enterraba los pies, las manos y las cabezas. Sus objetivos primordiales eran desprevenidos, deportistas y obreros que trabajaban en la orilla del río. Sin embargo, no comía mujeres ni niños. Como no tenía nevera para guardar la carne, mataba una media de 2 personas por semana. Una vez capturado, confesó haber matado y comido al menos a 10 varones en un periodo de 10 años. Desde su arresto de 1999, actualmente Dorángel se encuentra en una celda de la Dirección de Seguridad y Orden Público del Estado Táchira, Venezuela. Si quieren saber de la entrevista que tuvo Dorángel Vargas, abajo les dejo el link para que lo vean. Y si les gustó el video, no se olviden suscribirse y darme buenos consejos para seguir mejorando en mi canal. Muchas gracias.